Continuamos con el programa y vamos a dar paso también a Carlos Puente en este análisis de esta noche, porque estamos hablando de conflictos, estamos hablando de corrupción, pero también Donald Trump ha hablado de inmigración ilegal y Europa también y España tienen un problema de inmigración ilegal muy importante. Claro, son medidas totalmente opuestas, contrapuestas entre sí. Europa está en el buenismo de que coger a todo el mundo, sean las circunstancias en las que vengan, cuando por ejemplo Canarias, que es la región europea, ya no digo española, europea más afectada, es inasumible para los canarios toda la inmigración que llega en pateras todos los días, y esto lo sabe Pedro Sánchez perfectamente y lo sabe Europa perfectamente, y está la oficina Frontex de Europa que sabe muy bien lo que está pasando y no se ponen medidas, y por otra parte tenemos un presidente americano que dice todo lo contrario. Pues efectivamente, aunque el sistema norteamericano es un sistema presidencial, donde las acciones son incluso más dinámicas, las decisiones que se toman a nivel de gobierno por el presidente de la República, es que además hay una tendencia en Europa a malinterpretar las decisiones concretamente del señor Trump. El señor Trump no ha dicho que va a expulsar a todos, sino a todos los que son ilegales, o aquellos que son convictos de algún tipo de delitos. Resulta que, como acabas de apuntar, María, en Europa y en España más concretamente, sucede absolutamente todo lo contrario. Es decir, tú puedes ir de vacaciones a Canarias y en el hotel te van a hacer un chequeo conforme al decreto aprobado el 3 de diciembre, en el que tienes que declarar hasta con quién vas a dormir. En cambio, si vienes en un barquito, ahí no te van a preguntar absolutamente, ni siquiera si eres un delincuente, que no todos son delincuentes, pero es que debe haber un control. Para eso hay que distinguir, como existe en Europa, en la Unión Europea, en esa política, la política migratoria, que hay dos facetas. Uno son la de asilo y otra es la de migración. El asilo, efectivamente, la política de asilo, bajo la campana de las Naciones Unidas, fue aprobada hace muchos años, después del final de la Segunda Guerra Mundial, precisamente, pues como se van a cumplir 80 años. Y entonces, este es el paraguas en el que se tiene que manejar esa política de asilo. Pero es que además la propia Unión Europea aprobó lo que se llamaba la política migratoria, es decir, los decretos de Dublín. Son dos, los 304 y los 305, donde, curiosamente, uno de las decisiones que se adoptan en la Unión Europea consiste en detectar los emigrantes que llegan a Europa. Y por esa razón se les tienen que tomar las huellas dactilares. ¿Y a quién corresponde? Al país de entrada a la Unión. Y posteriormente se examinarán los expedientes para adoptar una decisión. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que la Unión Europea no ha respetado sus propias decisiones. Curiosamente, hay un gobierno que sí lo ha hecho y ha sido súper criticado. Ha sido el gobierno del señor Orbán en Hungría. Y ha sido el único que ha aplicado las normas comunitarias y por esa razón, además, han sido criticados. Es decir, que es un problema de respeto a sus propias leyes en contradicción con lo que pasa en la Unión Americana. Es decir, si vemos a la Unión Americana frente a la Unión Europea, son dos complejos completamente distintos y además como uno no solamente adopta decisiones, sino que las hace cumplir. En cambio, en Europa no sucede eso. Nos hemos enterado recientemente que en España aeronaves del ejército están transportando a emigrantes que han entrado ilegalmente, que yo no tengo nada en contra de que entren legalmente y que sean personas que se adapten, que puedan trabajar, que efectivamente constituyan incluso una fuerza laboral y que su estatus económico mejore y que encuentre en España o en otros países, porque tengámoslo claro, España muchas veces es país de paso, y luego van a otros países, sobre todo a Francia o al Reino Unido. ¿Qué es lo que sucede? Las autoridades francesas ya han comenzado a devolver en la frontera a ciertos
a ciertas personas que han entrado ilegalmente. Entonces me parece a mí que es una situación que no se puede tolerar, porque esto es dejadez. Es más, incluso lo que tradicionalmente se ha llamado, pues, en fin, la alarma de la llamada adicional, es que eso no se puede admitir. Eso no se puede admitir, porque muchas veces, y lo he visto y lo habréis visto los ciudadanos españoles, cuando habéis paseado por las grandes ciudades, que muchos de esos inmigrantes están pidiendo limosna. Es decir, no ha mejorado su situación entrando en un país europeo. Y eso es lo que tampoco se puede tolerar. Un ser humano no puede ser tratado y dejado así, tirado en las calles. Si el país no puede admitir a determinado número de personas, porque no hay puestos de trabajo, porque no hay medios, que de hecho en España es lo que sucede con los propios nacionales, ojo, recordémoslo, no podemos ser tan tolerantes, no podemos admitir a los millones y millones que están llamando a la puerta. Y sobre todo, quiero recordar que en un libro que escribí hace bastantes años, que era Geopolítica de las Relaciones Económicas Internacionales, yo apuntaba a dos grandes desafíos. Uno, el compañero de tertulia acaba de apuntarlo, es el agua, pero el otro es la población. El otro es la población. Es decir, lo único que hay que hacer es crear una marea, bien en barquitos, o bien a caballo, o andando, para convertirse en un arma contra otro Estado, constituyendo, pues eso, un abuso de las leyes existentes en ese país. Por lo tanto, seamos inteligentes, pero chocamos con un problema muy importante, y es que determinadas ideologías lo que pretenden es obtener votos para que en las elecciones puedan votarles, porque los que prometen, aunque no cumplan, tienen mucha más ventaja. Y claro, si alguien promete y luego no cumple, pues a ese que le han prometido y le han permitido entrar, aunque luego les dejen abandonados a su destino. Totalmente. Es lamentable, y esto es culpa de los gobiernos que toleran este tipo de políticas. Mira, dos cosas, Carlos, además que las tengo contrastadas y que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Una es a través de fuentes policiales, que inmigrantes que entran de manera irregular en Francia son deportados en la frontera española. Efectivamente. Y otra muy importante, y es que localizamos a través de la página FlyRadar, que la usa todo el mundo en este planeta para localizar aviones en el cielo, varios vuelos de un Hércules marroquí desde Casablanca o Marrakech entrando en el espacio aéreo del aeropuerto de Gando de Gran Canaria. Sí. Esto está pasando. Sí. Entonces, bueno, cuando nosotros publicamos esto en el cierre digital, Maldita Hemeroteca se encargó de decir que éramos un bulo, hasta que dijimos, bueno, Defensa confirma que es que están entrando Hércules marroquíes, claro, en el espacio aéreo España. Y nunca más ya nadie nos desmintió ni dijeron nada. O sea, tuvimos que relanzar por vez la noticia con más datos todavía, ¿no? Así estamos funcionando en España. Yo sí quería comentar una cosa con esto que decías, Carlos, del tema de los emigrantes. Siempre digo una cosa, que nadie deja evidentemente su país, su nación por deporte. Lo hacen por unas circunstancias muy, muy graves. El continente africano, los 55 países que lo forman, incluido Sáhara Occidental, evidentemente, tiene ahora mismo unos 1.300 aproximadamente millones de personas. Y lo mismo que decía antes yo, que para el 2050 llegaremos a los 1.800, 1.900 millones de personas en el mundo, el continente africano pasará de 1.300 millones a 2.500. Es decir, va a ser el continente que más crezca. No olvidemos que las migraciones, y entre otras cosas están promovidas, y ahí sí que diríamos, el agua es un disparador de ello, es decir, la falta de agua provoca migraciones. En todo el mundo el año pasado fueron pues, más de 150 millones y se supone que para el 2050 habrá más de 211 millones de migrantes en todo el mundo. Pero en África, no olvidemos que se han movido ya hace 2 años 24 millones de migrantes dentro del propio continente. Evidentemente aquí no llegan todos, se mueven en su país. Pero siempre digo una cosa, como no se cree de una vez por todas riqueza en esos países, y sabemos que es difícil por todo lo que hay, pero
es mucha gente la que va a abandonar la pobreza, la miseria, la muerte, con destino hacia un futuro, hacia un ideal mejor. Y tenemos, ya digo, mucha gente. Vamos con el análisis también de Juan, que me está pidiendo la palabra. Bien, en cuanto a los datos de Estados Unidos, hemos visto, el otro día me vi sorprendido, que en el 2022-2023 las entradas de migrantes ilegales por la frontera eran iguales que las de España. Es decir, España, que es como un estado, como si fuera Texas, o más pequeño que Texas, recibíamos el mismo número de migrantes que estaban entrando por la frontera de México. Es decir, me saltó la alarma diciendo esto cómo es posible, ¿no? El tema que tú decías de África. Mira, China empezó hace muchos años primero financiando. Entonces financiaba a los gobiernos, entró, se aposentó, hasta que en el 2015 dijo, se acabó. Yo construyo, porque antes daba el dinero, yo construyo, traigo mis ingenieros, traigo hasta mis trabajadores, yo construyo la presa, construyo el puente, construyo la carretera y tal. ¿Por qué? Porque el gran problema de África y que Naciones Unidas cierra los ojos es la gran corrupción de los gobiernos. Es decir, hay cientos de miles de millones que Naciones Unidas lleva invirtiendo en África. Y todo ese dinero está en Suiza, está en Mónaco, está en Delaware, en fin, está en Luxemburgo, está en Panamá. Todas esas grandes cifras. ¿Por qué? Porque se consienten a esos líderes hacer lo que hacen. A ellos les da igual, porque estos funcionan como tribus. Y la tribu es la ley del más fuerte. Yo soy el que mando, yo soy el que ordeno y tal. Y esos 27 millones son, para ellos, 27 millones de perdedores que se tienen que buscar la vida. Ahora bien, en Estados Unidos me parece que el porcentaje de tema político creo que es el 8,9% de lo que se acepta, ¿no? por temas políticos que les acepta la entrada en Estados Unidos. Y entonces yo, que vengo aquí a España y voy a hablar de los magrebíes, como hay varios estados, no cito ninguno, pero todo el mundo me va a entender qué problema tenemos nosotros con estos países magrebíes. Si les visitamos, si les damos ayuda, si les reconocemos, si va el presidente del gobierno a todos estos estados, ¿por qué les dejamos entrar? Es decir, si es una inmigración ilegal, yo entendería, como bien dice el profesor Carlos, que bueno, que ellos vienen, entran en España porque vienen con un contrato, pero bueno, que me vengan por una patera los magrebíes. ¿Y qué me piden los magrebíes? ¿Asilo político? Asilo político no, porque yo tengo unas relaciones estrechas con su gobierno. Es más, me mandan hasta los Hércules puerta a puerta aquí a casa. Entonces, ¿concepto político de qué? O sea, ¿cuántos chicos de 14, 15, 17, 20, 22 años tienen problemas políticos en este país magrebí para pedir el asilo político, ¿no? Entonces, en efecto, esto es una política. Yo creo que esto es, aunque parezca mentira, yo tengo una tesis y es que gracias a Soros y a Bill Gates, aunque parezca mentira, son los grandes promotores de los modelos Orban, Meloni y demás, porque han estirado tanto el chicle, una palabra nuestra que usamos, que en este momento viene el efecto rebote. En este momento viene el efecto rebote, y ese efecto rebote solamente ha sido gracias a Soros y a Bill Gates, con esta ideología woke, de ser este buenismo especial, esta maravilla de todos juntos, el kumbaya, y vamos a cantar y bailamos cuando vienen en las pateras y se ponen las señoritas de la Cruz Roja a bailar con ellos y nos lo sacan en las escenas. Pues claro, nosotros que pagamos nuestros impuestos, que tenemos a nuestros enfermos en los pasillos cuando hay estas grandes epidemias que vemos tal, pues en fin, se nos hace duro quererlo. Y otro dato también interesante que contrastando nuestros días en Washington me decían que realmente podía haber con problemas de papeles pero que llevan muchos años viviendo en Estados Unidos, entre 11 y 15 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho con la esperanza de conseguir algún día la regularización total? Pagar los impuestos.
Sí, claro. Pero la directiva, una de las directivas que ha firmado el presidente Trump precisamente va sobre eso. Y dice que no solamente por el mero hecho de nacer en Estados Unidos, que es el jus soli, que en cualquier sitio a nivel mundial, cualquier país civilizado, solamente por el hecho de nacer, por eso vienen en las pateras esas mujeres embarazadas y ya en aguas territoriales paren, o si tienen suerte, paren en la ambulancia o en el hospital, por el mero hecho de nacer es jus soli, ya son españoles. Dice Trump que no. Que ya el mero hecho de nacer en Estados Unidos, que no eres ciudadano, y que además, si tu madre es ilegal, tampoco eres ciudadano norteamericano, y que aunque incluso si pagas impuestos, como es el caso que llevas 10 años pagados impuestos, pero no estás regularizado y sigues siendo ilegal, tampoco eres ciudadano norteamericano. O sea, creo que alguien le ha dicho al presidente Trump todas las modalidades, toda la problemática, y ha cerrado todas y cada una de ellas y ha dicho que no. De hecho, la comunidad hispana, ¿no? Me comentaban también tanto fuentes del Partido Republicano como Demócrata estos días en Washington, que la comunidad hispana tiene muy poco peso, muy poca relevancia. Aunque Trump es verdad que en su discurso en el Capital One Arena dio las gracias, literalmente dijo a los negros y a los hispanos que le habían votado bastantes, sí. Eso también es verdad que lo puso en valor, pero realmente la comunidad hispana tiene poco peso y realmente también se encuentran divididos entre ellos, porque claro, la comunidad hispana que es pro-Trump, si está legalizada, vale, pero si no tiene el mismo problema. No vota. Claro, exactamente. Entonces hay una brecha abierta muy importante con esto. Un detalle económico. Dicen que quieren devolver 11 millones de migrantes ilegales en Estados Unidos, incluso poderlo subir hasta 20, las últimas declaraciones del vicepresidente Vance. Los estudios medios, el coste medio por un inmigrante de tenerle son $3.000. Luego ya dependiendo de los estados, de los países, porque tienen las grandes son Venezuela, Colombia, El Salvador, Nicaragua, etcétera y tal, el monto total son 270.000 millones de dólares, lo que costaría devolver a casa a los 11 millones de ilegales. Ahora bien, allí lo que se encuentran es que las tatas, el jardinero, el que limpia los tejados, en fin, esos trabajos que no quieren los norteamericanos, se verían automáticamente, pues, zonas como lo que es California, lo que es Florida, lo que es Texas, etcétera, bueno, pues con una falta de asistencia terrible, porque también no olvidemos un dato. Estados Unidos, que es un gran monstruo, solo tiene el 3% de paro. Es decir, no es que tengan un paro nacional como tenemos nosotros camuflado del 11-12%, cuando realmente lo que tenemos son 4 millones y medio. Nosotros decimos que tenemos 2.700.000 y bueno, tragan en Europa, gracias a que tragan. Pero es que en Estados Unidos tiene reconocido, o sea, los movimientos se mueven en décimas. El 3,2, cuando ya toca el 3,5 es que la gestión es nefasta y allí se tiran de los pelos, por lo tanto, sacar de Estados Unidos 11 millones de inmigrantes ilegales, a mí me parece que no es muy coherente, pero desde luego 1,5 millones no nos quita a nadie, que desde luego se os vuelve. Es que, si me permitís, Trump no va a hacer lo que la gente piensa que va a hacer. O sea, se va a limitar a ver quiénes son aquellas personas que han entrado en el país, aunque tengan la green card, sí. Incluso, si han cometido un delito, esos sí que son prioritarios, son los primeros que van a salir. Y luego estudiarán los casos en los que se encuentran, porque como bien has apuntado, Juan, pues hay estados en donde es que falta mano de obra, es que hay montones de sectores, porque la economía americana es una economía muy dinámica, que crea puestos de trabajo por millones,
y sobre todo a determinados niveles en los que hay muchas capas sociales que no quieren desarrollar ese tipo. Es decir, cuando yo vivía en California, pues efectivamente el jardinero era un salvadoreño, el fontanero venía de Guatemala, pero eran gente honrada, incluso tenían sus pequeñas empresas, se habían hecho empresarios, en plan familiar y demás. Por lo tanto, es decir, no es que va a expulsar a todos los que han entrado de una forma más o menos legal o ilegal, porque además hay que contar con un detalle que habías comentado antes, y es que Trump tiene a un montón de estados con demócratas en el poder. Vamos a seguir con el análisis, pero vamos a darle voz también al director de La Voz, a César Vidal. Ha sido un auténtico honor estar con él estos días en Washington, ser su corresponsal en la toma de posesión del presidente y una serie de actos también que ha habido, pero vamos a hablar con él porque él también tiene muchas cosas que contar, como siempre. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, César Vidal. Bueno, buenas tardes aquí ya estamos en la tarde. ¿Qué tal? Pues cuéntanos ese análisis de la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y qué crees que puede pasar a partir de ahora. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos cuestiones de entrada que hay que dejar claras. Una es lo que piensan los demás que va a hacer Donald Trump, y entonces generalmente hay una especie de identificación con la figura de Trump y una lectura que coincide con lo que a ellos les gustaría que sucediera, y otra es lo que va a hacer Donald Trump. Y a veces hay coincidencias y a veces hay unas distancias que yo creo que son insalvables. Fundamentalmente, Donald Trump va a seguir una política en la que, en primer lugar, le importa a Estados Unidos, en segundo lugar, le importa a Estados Unidos y, en tercer lugar, le importa a Estados Unidos. El resto del mundo, aliados incluidos, no le importan un pimiento, lo cual va a tener verdaderamente unas consecuencias muy inquietantes en el caso de Europa y en el caso de Hispanoamérica. En el discurso, y hay varios aspectos muy significativos, Donald Trump, por ejemplo, no menciona a ninguno de los presidentes que siempre se menciona para quedar bien. O sea, ni una palabra de Washington, ni una palabra de Lincoln, ni siquiera de un Kennedy, de un Jefferson. Menciona a McKinley. Y menciona a McKinley no por casualidad o porque le haya devuelto su nombre a un monte que hay en el territorio nacional en Estados Unidos, sino porque McKinley es dos cosas especialmente importantes. Primero, el que impone unas tarifas, impone unos aranceles que protegen extraordinariamente a la industria americana y que, por el contrario, convierte a las naciones europeas en naciones que no pueden competir dentro del suelo americano con esa industria americana. Y segundo, McKinley es quien declara la guerra a España para que al final Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico pasen a un control de distintas maneras en cada territorio, pero un control debajo de los Estados Unidos. Es decir, Donald Trump va a seguir una política al estilo de McKinley. Primero, aquí vamos a colocar aranceles y me importa un rábano el efecto que esto tenga en Europa o en Hispanoamérica. No mencionó ni una vez la referencia a nuestros aliados europeos o a nuestros aliados hispanoamericanos. Le traen absolutamente sin cuidado. Y, en segundo lugar, esta va a ser una política en la cual nosotros vamos a imponer lo que consideramos que nos conviene. Y ahí que se enteren que el Golfo de México, a partir de ahora, se llama el Golfo de América, que llegado el caso, si tenemos que intervenir en México para combatir el narcotráfico, vamos a intervenir, que por supuesto la frontera con México va a tener el muro que se va a acabar y además voy a mandar al ejército ahí. Y, por cierto, en Panamá no me gusta que no estén bajo nuestro control, de manera que vamos a recuperar el canal de Panamá. Yo creo que más claro y más evidente no pudo ser. Y en ese sentido, la política de Donald Trump estará orientada presumiblemente solo hacia los Estados Unidos, sin el menor interés en el impacto que esto pueda causar incluso en las naciones que son aliadas.
y además, bueno, pues con la visión incluso de que las empresas extranjeras, como él ha dicho, ha creado una agencia tributaria específica para extranjeros que se supone que van a pagar lo que no vamos a pagar los ciudadanos americanos, lo cual a mí como ciudadano americano me proporciona cierta alegría, pero reconozco que si ahora mismo yo fuera ciudadano de un país de Hispanoamérica o de la Unión Europea, estaría bastante preocupado. Y ese es el discurso de Donald Trump. Un último aspecto. Aquellas personas que dicen, bueno, como Donald Trump pues va en esta dirección, que es una dirección que ideológicamente coincide conmigo. Por ejemplo, quiere controlar la inmigración ilegal. Por ejemplo, quiere acabar con el peso agobiante del género dentro de la administración, y todo el mundo va repitiendo eso de que solo hay dos géneros, masculino y femenino, etcétera. Bueno, la gente que se piensa que esto va a ser una bola de nieve que va a salir de la Casa Blanca y que va a llegar hasta su país, bueno, que despierte, por favor, que crezca, que madure, porque cualquier país que se quiera enfrentar con eso lo van a tener que hacer los ciudadanos de ese país y la población de ese país, porque no va a llegar Donald Trump investido como Deus ex machina para sacarle las castañas del fuego a los venezolanos, a los españoles o a los cubanos. No va a producirse ese fenómeno. Siento por aquellos a los que les dé mucha pena y mucho pesar oírlo, pero es así. Y tú, que concretamente has estado en Washington, pues sabes perfectamente la consideración que existe en Washington hacia distintos políticos europeos o hispanoamericanos, que es lo más cercana a cero que se pueda imaginar. De manera que Donald Trump va a mantener su idea de hacer América grande de nuevo, de enriquecer América, de expandir incluso el control territorial, y bueno, al que le pille por medio, pues que se las apañe como pueda, pero él no se va a dedicar a ayudar a nadie a llegar al poder, ni va a provocar la caída de Pedro Sánchez, ni la de Maduro, ni cosa parecida. Completamente de acuerdo con el análisis, y estamos también comentando, nos llama la atención poderosamente que los políticos españoles no tienen ninguna relevancia en Estados Unidos, que la visita de Santiago Abascal en nombre de Patriots, un partido europeo, no tuvo ninguna incidencia en Washington, ni siquiera sabían que iba a venir. Y así como lo estamos comentando estos días a micrófono cerrado, nadie habla de Pedro Sánchez, España no puntúa. No puntúa. No puntúa. España pasa sin pena ni gloria. Aunque Pedro Sánchez se ha sacado la espina en las últimas horas, porque sí tengo que decir que el discurso que ha pronunciado en el foro de Davos, que es un discurso absolutamente liberticida, es decir, de acabar con la poca libertad de expresión que existe en las redes sociales, sí ha tenido mucho eco, de manera sorprendente. Yo me imagino que eso ya estaba pactado, que Pedro Sánchez le habían dicho lo que tenía que decir, y como es un chico muy bien mandado, es lo que hizo, y sí ha tenido mucha repercusión a uno y otro lado del Atlántico ese discurso, y por lo que era el discurso. Pero España como tal, con Pedro Sánchez a la cabeza, es cero dentro de la consideración de la política americana. Al día siguiente de su toma de posesión, a Donald Trump le preguntan, bueno, ¿va a exigir usted a los países de la OTAN que paguen ese 5% del Producto Interior Bruto que se supone que tienen que pagar? Y le dicen, bueno, y en especial España. Y Donald Trump contesta, ¿España es un país de los BRICS? Y a continuación de decir esto, que yo imagino que no deja de ser nada más que una forma casi elegante de manifestar desprecio, dice, bueno, en cualquier caso, yo a los países de los BRICS les voy a poner unos aranceles del 100%. Es decir, España me importa un pimiento. A mí me importa la competencia con los BRICS y especialmente con China, y a esos les voy a subir todavía más los aranceles que a los desgraciados europeos o a los desgraciados mexicanos. Y esa es la realidad, más vale que la aceptemos y se vea cómo se reacciona frente a ella. Otro tema que me gustaría desmitificar aquí contigo es que en España se tiene la creencia de que la mayoría de los presidentes de Estados Unidos son masones. Nada más lejos de la realidad, y así queda acreditado en uno de los museos masónicos que se encuentran en Washington y que hacen pues referencia a Jackson, a Truman, y muy al principio
del propio presidente de Washington. Sí, bueno, vamos a ver, esta es una de tantas afirmaciones que suelen repetir gente que no tiene ni idea de lo que es Estados Unidos, porque es uno de esos países, los españoles se quejan con razón de que no conocen la historia de España y la geografía de España, etcétera, etcétera, cosa lógica porque tampoco la conocen ellos en términos generales, pero luego, sin embargo, pretenden un conocimiento de los Estados Unidos que, vamos, no es conocimiento ni nada que se le acerque. Con todo lo que se diga del peso de la masonería en Estados Unidos. Primero, la masonería en Estados Unidos es un country club y no ha sido prácticamente otra cosa nunca. Es más, la masonería hace décadas que está en un proceso de descenso y de pérdida de miembros verdaderamente galopante, y eso que han dejado entrar a los negros hace unas décadas y también permitieron algunas obediencias femeninas e incluso han creado algún tipo de semiobediencia infantil, pero la masonería está en abiertísima decadencia. Pero es que históricamente en Estados Unidos hubo un partido antimasón, que se llamaba así, el Partido Antimasón, a inicios del siglo XIX, que ni siquiera en España se dio. En España podía haber partidos que fueran antimasones, pero un partido que se denominara así no lo hubo nunca. Y luego, dentro de la lista de presidentes, el número de masones es muy reducido. Washington era masón, pero porque era muy común y muy extendido que los militares británicos iniciaran la masonería, luego muchos no continuaban en ella, como pasó con el duque de Wellington, por ejemplo, que incluso llegaron a pedirle permiso para darle su nombre a una logia después de su victoria sobre Napoleón, y él dijo, la masonería, pues sí, creo que estuve, pero luego nunca volví. O sea que en ese sentido la permanencia, la pertenencia de Washington no significa mucho, y luego sí ha habido algún presidente, pero son muy excepcionales, que han sido masones. Lo fue Andrew Jackson, lo fue también Truman, pero hasta ahí llega la cosa. O sea, desde Johnson acá no ha habido ninguno, incluido Barack Obama, a pesar de los rumores que hayan podido circular. Y en los anteriores, la verdad es que son contados con los dedos de una mano los presidentes que han sido masones. De los padres fundadores ya no hablemos. Uno de los poquísimos masones que hubo entre los padres fundadores fue precisamente el único católico que firmó la Declaración de Independencia, que no hubo nada más que uno, y ese además era masón. Pero es algo muy excepcional. O sea, hablar de que Estados Unidos es un país de masones o algo así es ridículo. Y un último titular que nos quieras dejar sobre la influencia continua en el tiempo de la CIA sobre España, incluso presuntamente podría alcanzar hasta la exministra Irene Montero, actual eurodiputada. ¿Podría haber alguna conexión? Bueno, vamos a ver, esto sería para hablar horas, pero efectivamente la CIA ha tenido un peso muy importante en la historia de España, incluso mucho antes de que muriera el general Franco. Lo ha continuado teniendo en las décadas posteriores. Yo casi remitiría a la gente a los últimos programas del Gran Reseteo de Lorenzo Ramírez en cesarvidal.tv, porque ha tratado todos esos temas y concretamente este fin de semana habla del papel de la CIA en Podemos, que fue enormemente importante, que explica muchos de los cambios de poder, de corrimientos de poder que hubo dentro de Podemos, y la propia Irene, pues la pobrecita, su antena de control es una feminista que desde hace décadas se sabe que trabaja para la CIA y que ha sido uno de los canales de intervención de la CIA en el movimiento feminista. ¿Irene lo sabe? Hombre, pues es posible que no. Es decir, yo creo que de la gente de Podemos hay gente que cuesta mucho creer que no han estado controlados por la CIA a sabiendas, sobre todo teniendo en cuenta dónde se formaron, y hay otra gente que cumple en ese papel que se denomina habitualmente como tontos útiles, y esa es la tristísima realidad. Y alguno que no estaba en esa línea, como podía ser el caso de Monedero, pues ya se ocuparon de que dejara de estar y que desapareciera de la vida política. Pues muchísimas gracias, como siempre, un honor, mi querido compañero de fatigas. Saludos a Washington una vez más y un abrazo muy grande a todo tu equipo. Y felicidades por el gran trabajo también que estáis haciendo estos días.
Estamos a 11 grados bajo cero y seguimos trabajando, que no creas tú que es poco. Un abrazo muy fuerte, María. Hasta la próxima. Abrazos, hasta la próxima. Saludos. Pues aquí tenemos que ha dejado varios titulares y eso es de lo así, ¿lo veis? A salto de mata, más o menos, porque como sabéis en la Entrada Indiscreta nunca preparamos ni las preguntas ni las respuestas. Esto es así, en vivo y en directo, y lo sabéis todos. Nunca os mando escaleta ni vosotros me la mandáis a mí, pero esto es lo que pasa en la Entrada Indiscreta. Bueno, Juan Solaeche, déjame un análisis sobre este tema. Vamos a un minuto cada uno porque tenemos otro invitado también que lo tenemos. Vamos a hablar también de un tema súper importante aquí en España, pero bueno, que tiene trascendencia, y vamos a seguir con el análisis de todas formas. Bueno, escuchar al maestro César Vidal siempre es un placer. Yo, además, permíteme que robe unos segundos de esto, me da tremenda envidia que hayas podido disfrutar de él y de tu estancia y la colaboración periodística allí en Washington con él. Muchas gracias. Bien, dicho esto, yo lo que creo es que César lo que tiene es credibilidad. Con lo cual, cuando ha dicho el papel de la CIA en Podemos, bueno, me ha flasheado. O sea, me podía esperar del otro lado, es decir, me podría esperar de Vox o del Partido Popular o incluso del PSOE, sin ningún tipo de duda, pero vamos, de Podemos. Y entiendo que si César Vidal da esta exclusiva, al menos aquí en España, yo la primera vez que lo escucho es porque él tiene pruebas, porque él ha hablado, porque él lo tiene certificado. 2 segundos rápido, en efecto, sí cuadran ahora muchas cosas, sí cuadran esos movimientos extraños de un lado para otro de Podemos que en algún momento no entendíamos en la política española, los que seguimos la política española, y en cambio ahora sí nos cuadra. Si nos cuadra esta desaparición sin rechistar del gobierno de Sánchez, sin decir absolutamente nada. Me ha sido una pena porque podía habernos ampliado un poquito a sumar a Yolanda, porque, en fin, este ordeno de salir del gobierno sin rechistar solamente puede deberse a una causa mayor. Pues muchas gracias. Hay que decir a favor de César Vidal que es una auténtica institución en América. Todo el mundo sigue sus programas, como dice muy bien Juan Solaeche, tiene auténtica credibilidad y reconocimiento también por parte de los partidos políticos. Esto se estará entrando César cuando me vea a contarlo aquí, porque no le he dicho nada, pero a cualquier sitio donde he ido, César Vidal es lo máximo allí en Estados Unidos. Nos vamos a publicidad, ya ven que somos el superazote de los corruptos después de esta intervención también de César Vidal, y volvemos enseguida. No se vayan porque vamos a prometer más exclusivas a la vuelta. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.